Hola a todos, soy Cintia y hoy os vengo a hablar de cuáles son las lecturas que se hacen durante el primer año de literatura general y comparada en la Complutense. Para empezar voy a hacer como un pequeño gran disclaimer y también os voy a contar un poquito por qué hago este vídeo. Lo primero, ¿por qué hago este vídeo? Más que nada porque yo el año pasado, cuando quise apuntarme a esta carrera, no había vídeos en YouTube, o sea, no había absolutamente nada sobre esta carrera en España. También es verdad que solo está en la Universidad de Granada y la Complutense, pero es que no había nada, ningún vídeo sobre la experiencia, ni sobre qué se hacía en esta carrera, ni nada. Entonces, pues me gustaría que las personas que vayan a estudiarlo este año o estén pensando en estudiarlo, pues que tengan un poquito más idea de qué es lo que se hace en esta carrera, que porque es general y porque es comparada y todas esas cosas. Y aquí viene el disclaimer. Las lecturas en esta carrera tienen mucho que ver con cada asignatura y sobre todo con cada profesor. Esto no es como en el instituto, que los profesores de una misma asignatura se tienen que poner de acuerdo para ver qué es lo que enseñan a sus alumnos, sino que aquí cada profesor aborda la asignatura de una forma distinta, hace unas lecturas completamente distintas según sus propios gustos muchas veces. Entonces es un poco complicado saber a ciencia cierta qué es lo que vas a leer. Por eso quiero decir que esto es lo que yo he leído según los profesores que yo he tenido este año, y también os daré alguna cosita como de los otros grupos que me han ido comentando amigos y tal, de qué es lo que han hecho en esas clases, pero fundamentalmente esto es lo que yo he vivido y lo que yo he estado leyendo este año. También decir que voy a hablar fundamentalmente de las asignaturas obligatorias, porque este año realmente de optativa hemos tenido solamente idiomas y no todos los idiomas tenían lecturas. También es que hay una gran cantidad de idiomas distintos a los que te puedes apuntar, entonces es muy difícil hacer como un repertorio completo pues de lo que han leído en cada asignatura. También decir que como hay tantas lecturas no voy a profundizar mucho en cada una de ellas, es más, seguramente la mayoría diga solamente el nombre, y ya haré otro vídeo separado con la experiencia que se da en cada asignatura y todo eso en otro momento. Más que nada porque si no me queda un vídeo larguísimo y porque, a ver, yo creo que si estudias literatura o quieres estudiar literatura, lo que más te importan son las lecturas. Entonces yo vería este vídeo primero, la verdad, y luego ya vería la experiencia de las personas. Entonces quiero que sirva un poco a modo de repertorio de qué es lo que te puedes encontrar. Así que eso, digo todo esto ahora para no tener que repetirlo durante todo el vídeo, y lo único que añadir es que hay lecturas tanto más de corte narrativo, teatro, ese tipo de lecturas que leerías más en tu tiempo libre, y luego hay otras más filosóficas, ensayos, también un libro de texto, etc. Voy a dividirlo en los dos cuatris que hay y luego, según cada asignatura, qué tipo de lecturas o qué lecturas hemos hecho. Entonces, en el primer cuatri, en Introducción teórica a los estudios lingüísticos, Jules, el lenguaje. Este libro es un libro de texto realmente, pero no es que se lea tan aburrido como un libro de texto, entonces es un poquito más interesante. Entonces, la verdad es que estuvo bien. Seguramente si tienes al profesor que tuve yo, te lo tengas que comprar y lo tengas que leer para hacer el examen. Así que, bueno, ¡ay! Se me raja un poquito. Así que eso, Jules, libro de texto. En la asignatura Introducción teórica a los estudios literarios estábamos divididos en dos grupos. Primer grupo, el mío, tuvimos que leer como 3 libros completos y luego un montón de lecturas distintas. Los libros que tuvimos que leer es Edipo Rey de Sófocles, teatro, muy cortito, se lee literalmente en una tarde. Ojos azules de Toni Morrison, el cual a mí me gustó mucho, pero hay que tener mucho cuidado a la hora de leerlo porque habla mucho de cosas traumáticas. Hay muchos trigger warnings para este libro. Eso veréis que es algo recurrente en esta carrera, no entiendo por qué a los profesores les gusta mandar cosas bastante traumáticas. A mí personalmente leerlas me da igual, pero entiendo que haya gente que le siente un poco mal. Y como ya os adelanté en el vídeo de la filosofía de la literatura en U de John Pollón y Jung Nick, este libro, Las artes poéticas de Aristóteles, bueno, y esto también tiene la versión de Horacio, que Horacio también lo tuve que leer para Introducción teórica a los estudios literarios, literatura, vaya. Esta está en la sopa, o sea, te lo ponen en todas partes. Veréis que lo hemos tenido que leer como muchas veces, muchas veces. Cuanto a lecturas cortas de todo tipo, estaba, por ejemplo, de corte más ensayístico, elegía el canon de Harold Bloom, luego de corte más narrativo, Continuidad de los parques de Julio Cortázar, pero había una gran variedad también. Leímos algo de Ionesco, de María Zambrano, que me lo agarra con la mano también. Recuerdo haber leído cosas, entonces como muchas lecturas cortas, pero aquí principalmente me centro en las completas. En el otro grupo de literatura, bueno, de estudios literarios, sé que leyeron Orlando de Virginia Woolf,
también Una habitación propia de Virginia Woolf, Ficciones de Borges y Las artes poéticas de Aristóteles, porque de esta no se libra nadie en esta carrera. Nadie jamás. En el segundo cuatri, en mi asignatura de francés, tuvimos que leer también 2 obras cortas, o sea, digo francés porque como es lo que estudié yo, pues eso. Tuvimos que leer primero Persépolis 1 y 2, que a mí Persépolis me parece una gran maravilla. Yo estoy deseando comprarme el formato como así más bonito, más grande. Yo aquí lo tengo en inglés, evidentemente lo tuvimos que leer en francés para la asignatura, aunque también lo podías leer en español realmente. La obra de teatro Arte de Yasmina Reza, que no la tengo en físico, muchas cosas no las tengo en físico porque los profesores te mandan muchos PDFs, muchas veces te recomiendan links para verlo en internet para que no te sorprenda tanta carga económica de comprar tantos libros, pues muchos te los ponen en internet, en el campus virtual. Y eso también porque muchos a lo mejor ya no se pueden comprar, están descatalogados, son muy difíciles de encontrar, etcétera, etcétera. Para la asignatura de Antropología Cultural, una con la que yo he tenido muchos conflictos, pero bueno, no pasa nada, eso es cosa del pasado, y en otro vídeo os lo explicaré mejor. Para esa asignatura hemos tenido que leer todo tipo de textos, sobre todo ensayísticos, de libro de texto, todo de corte antropológico, realmente no había así nada como muy literario, salvo con algunas de las prácticas que teníamos que leer fragmentos de obras literarias para luego ponerlo en relación con la antropología. Y sobre todo hemos leído de Kotak y de Marvin Harris, que son como 2 antropólogos muy conocidos. No sé, no tengo ni idea, yo esa asignatura me salté la mitad de las clases, entonces la verdad es que no tengo mucha idea. Ahora, fundamentos filosóficos para el estudio de la lengua y la literatura. La asignatura es más larga que el temario que nos dio el profesor, pero bueno, eso también es material para otro vídeo. Tuvimos que leer algunos fragmentos de Hesíodo, sobre todo de los trabajos Ideas y de la Teogonía, que a mí personalmente me gustaron mucho. Eso yo lo categorizaría más como narrativa, porque es todo pues, mitos, realmente, son historietas. También muchos mitos de Platón. De los mitos de Platón yo recuerdo pues, el mítico carro alado, el de la caverna, el mito de que era el favorito de mi profesor. ¿Cuál es más? El mito del andrógino también. Ay, a mí el mito del andrógino me encantó. Sí, y eso es realmente lo que tuvimos que leer de los mitos. A mí los mitos, la verdad es que me gustaron mucho. Los disfruté. Después, La República de Platón. No os asustéis, no el libro entero. Leímos el libro primero. No sé si el segundo, la verdad. El séptimo y el 10º. Eso sí que me acuerdo porque ahí también están los mitos dentro de la República. A mí la verdad es que me gustó. Se puede hacer un poco cuesta arriba, pero bueno, a mí me gustó. Como siempre, la yo del futuro tiene que hacer una aparición porque se me olvidan las cosas. Se me olvida mencionar que de Platón también leímos El banquete, que fue el que más me gustó con diferencia, y Fedro, pero claro, se me olvida porque leímos fragmentos de esos y sobre fragmentos en los que estaban los mitos. Entonces, pues eso. Para fundamentos filosóficos también, Arte poética de Aristóteles. No te libras. Va a estar ahí. Eso sí, leímos algunos fragmentos, no lo leímos entero porque ya lo habíamos leído entero en otras asignaturas. Y luego pues otras lecturas más filosóficas como me acuerdo de Rodolfo Mondolfo, Filosofía y Poesía de María Zambrano y ya. No me acuerdo de más, pero sé que había más fragmentos cortos. Y finalmente, de la última asignatura de la que voy a hablar es Introducción a la literatura española. Mi asignatura favorita de todo el curso, con diferencia. Bueno, Introducción a los estudios literarios también me gustó mucho porque es la literatura que hay realmente en este año de carrera, que es como muy introductoria a todo. ¿Y qué vimos en Introducción a la literatura española? En mi clase, en mi grupo, leímos 11 libros. ¡11! Sí, y yo los disfruté todos. Bueno, no, algunos no lo disfruté, pero bueno, para eso estoy aquí, para contároslo. Lo voy a dividir también en mi grupo, en el otro grupo, y dentro de mi grupo lo voy a dividir principalmente en narrativa, poesía, teatro y ensayos realmente no hubo, así que en esas 3. En narrativa leímos Niebla de Unamuno, maravilloso, espectacular. También leímos Aurora de España, con un link de internet. No me gustó absolutamente nada, lo que toca, una de cal, otra de arena. Un cuento de Max Shaw que se llama El remate, que también estaba muy bien. Elena o el mar del verano de Juliana Yesta, que esta es literatura del franquismo. Se supone que es como más difícil de encontrar, pero está en Amazon. Pero bueno, es un libro súper cortito, a mí la verdad es que también me gustó mucho. La familia Pascual Duarte, que no leí ni una ni 2 veces, sino 3, y lo mejor de todo es que no era mi tercera vez leyéndolo, sino la cuarta, porque en cuarto de ESO también la había leído, y es uno de mis libros favoritos, así que
no preocuparse, no sufrí, gocé todas las veces que lo leí. Está, bueno, no sé si lo veréis, pero lo tengo bastante anotado con lápiz, eso sí. Porque yo tuve que hacer mi presentación y mi trabajo sobre este libro, entonces le tengo mucho cariño y lo disfruté mucho. Y para completar mi presentación, porque también está en la misma línea, en la misma época, yo leí Nada de Carmen Laforet, que no todo el mundo tenía que hacerlo, es más, nadie tenía que hacerlo, el profesor dejó como esa posibilidad abierta y realmente lo hice yo para completar mi trabajo, o sea que no era verdaderamente necesario. Pero sí que el profesor se estuvo debatiendo a principio de curso entre si leer La familia Pascual Duarte o Nada, porque son como parecidos, pero no. Entonces al final se decidió por Cela y Nada de Carmen Laforet, pues ahí se quedó. Eso sí, no tuve que comprarlo porque también lo había leído en segundo de bachillerato, entonces maravilloso. En el apartado de teatro tuvimos que leer El retablo de la avaricia, la lujuria y la muerte de Valle Inclán. No me enteré de nada. Es muy difícil. Valle Inclán es bastante enrevesado de entender, pero bueno. Bodas de sangre de Lorca. Estaba bien. Con Bodas de sangre también tuvimos que ver la película de La novia de Paula Ortiz para hacer como un análisis intermedial entre distintas disciplinas de arte. El arquitecto y el emperador de Asiria de Fernando Arrabal, que creo que después de Aurora de España es el que menos me gustó, si no menos que Aurora de España. Hay mucha gente a la que le gustó, también es bastante incomprensible, es como muy teatro pánico, entonces complicado. Para gustos colores, a mí personalmente no me gusta absolutamente nada, pero entiendo, no lo entiendo, pero respeto que a otras personas les pueda gustar. Y finalmente hay Carmela de José Sánchez Sinisterra, que a mí me gustó mucho. Para finalizar con mi grupo, en poesía leímos dos antologías. La primera era una antología poética de Poeta en Nueva York y Romancero Gitano de Lorca. Canela fina. Sobre todo Romancero Gitano. A mí Poeta en Nueva York me cuesta más. O sea, yo sí que admito que tengo una mente como más difícil de agradar en literatura porque yo lo que no entiendo no lo puedo disfrutar. Entonces con el surrealismo, con las vanguardias en general lo paso un poquillo regu. Pero bueno, Romancero Gitano estuvo bien. Y también otra antología poética que leímos fue la antología poética del romancero en la Guerra Civil, que es de autores varios, tanto del bando republicano como algún poema también del bando fascista, entonces estuvo muy bien, muy completo. Como podréis haber visto en Introducción a la Literatura Española de mi grupo, estaba todo como muy enfocado al siglo XX, porque eso es lo que hemos dado durante todo este curso. Mi profesor dijo, en vez de haceros toda una recopilación de toda la literatura española desde las jarchas, que va a ser muy difícil que saquéis algo sólido de ahí, pues me voy a centrar en el siglo XX, que al final es el que más nos repercute, y a mí me gustó mucho esa forma de abordar la asignatura. Para el otro grupo, he contado con la ayuda de mi querido amigo Luis, que me ha explicado cómo abordaron ellos la asignatura. Ellos se centraron un poco más desde la Edad Media, por lo que tengo entendido. Entonces, tenían 4 temáticas. La primera era obras escritas por eclesiásticos, obras escritas por nobles, obras escritas por humanistas y obras escritas por personas ingénere o como se diga, en general. Es decir, por cualquiera que pueda escribir. Lo que tenían que hacer mis compañeros del otro grupo era de esas 4 temáticas, cada uno tenía que elegir una obra para cada temática que no se repitiera con la del resto de la clase. Además, tenían que escoger una de narrativa, una de teatro, un ensayo y una de poesía. Y no podían repetirla entre temáticas. Es decir, si tú cogías poesía para escrita por nobles, no podías coger poesía para escrita por eclesiásticos. O sea, tenías que coger una para cada uno. El ejemplo que os voy a poner es de lo que escogió mi amigo Luis, pero bueno, como os he explicado, todo el mundo tenía que coger obras distintas, entonces esta asignatura puede ser completamente distinta para otras personas si tienen al mismo profesor que tuvo él. Por ejemplo, en obras escritas por eclesiásticos escogió Arcipreste de Talavera o Corbacho de Alfonso Martínez de Toledo, que era una novela o tratado ascético, es un poco más como de la vida de los monjes, por lo que tengo entendido, es que no tengo ni idea. Obras escritas por nobles escogió Solaya los circasianos de José Cadalso, una obra de teatro. Para obras escritas por humanistas escogió España invertebrada de Ortega y Gasset, que es un ensayo. Y finalmente, para obras escritas por autores en general, cogió Espadas como labios de Vicente Aleixandre, que es un poemario. Así que eso es lo que hemos leído en mi primer año de carrera. Espero poder hacer estos vídeos para los siguientes años y en otro vídeo os contaré más la experiencia, que es lo que se hace un poco en la carrera, en qué consiste, porque sí que es verdad que es una carrera muy nueva, tiene 10-11 años, entonces muy pocas personas la pueden estudiar en España, como he dicho, solamente está en Granada y en Madrid,
en la Complutense, que ahí es donde la estudio yo. Espero que os haya gustado este vídeo, que tengáis un poco más idea de lo que vais a hacer y nos vemos en el siguiente. Chao. Thumbnail.